nuestro coordinador estatal de Juventudes Morena, Arturo López Robles. El doctor Alberto Flores, del municipio de Otzomilpe. El compañero Antonio Barrientos, del municipio de Nezahualcóyotl. Nuestro querido compañero Everardo López Vilchis, del municipio de la compañera Zaira Méndez, del municipio de Coatepec Arinas. Nuestra querida diputada Nelly Rivera, del municipio de Teomaya. Por favor, un fuerte aplauso. Y por supuesto a nuestro queridísimo embajador de Cuba en México. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y por favor, ahora pido un momento para los himnos nacionales, por favor. Muchas gracias, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. A mí me da mucho gusto recibir al excelentísimo señor embajador Eugenio de la República de Cuba en México, desde aquí, desde su casa, desde la capital mexiquense, desde el alma, mente, cuerpo y corazón de nuestro movimiento, de la Cuarta Transformación, desde aquí, desde donde la patria es la provincia y la provincia es la patria. Toluca fue centro de adiestramiento para nuestro eterno comandante Fidel Castro. Muchos desconocen de esta gran historia, pero antes de llegar en el gran drama a Cuba, tuvo una gran simpatía por nosotros, las y los mexicanos. Le tuvo un gran amor y un gran cariño a nuestro pueblo, como lo decía José Martí, que los mexicanos somos como los cubanos nacidos en México. Y eso es cierto, tenemos una esencia grandiosa tan adelante de nuestro Caribe. Y imagínense, aquí desde Calimaya, desde las faldas de Chinanteca, que es el volcán, desde antes se estaban instruyendo para el asalto al cuartel militar. Fidel estuvo en Toluca, Fidel estuvo en México, y Fidel sigue estando en México de la mano de todas y todos nosotros. Fidel no ha muerto, Fidel vive en nuestros corazones, en nuestro ejemplo, pero sobre todo en nuestras acciones. ¿Dónde está Fidel? Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pudieron ni podrán jamás con él, compañeras y compañeros. Hoy celebramos el centenario de un hombre de una altura y de una grandeza extraordinarias que rebasan cualquier hito histórico que pudimos haber tenido en el siglo XX. Para mí, Fidel, ese gran hombre que a partir de ser un gran revolucionario, también fue un padre que nos alentó a seguir en las causas justas y en los movimientos sociales. Porque sin Fidel no pudo haber existido en México un movimiento del año del 2 de octubre de 1968. No pudo haber existido los grandes movimientos sindicalistas, obreros, campesinos, magisteriales. Fidel es y ha sido siempre un ejemplo de la dignidad moral, pero sobre todo de la lucha incorruptible, combatible y activa en todas las latitudes de nuestro continente y de nuestro querido país. Por eso en este centenario lo sentimos como propio, como un padre de la patria de nuestra América Latina, como un gran ejemplo de que al mundo ha exportado el amor, la caridad, y que así como los estadounidenses, imagínense, ellos tienen a su Trump, nosotros tenemos a nuestro Fidel. Por eso esa gran figura histórica del hito nacido hombre, de la leyenda convertida en ejemplo, seguimos conmemorando su legado. Desde aquí, desde México, lo extrañamos, lo sentimos en su ausencia física,
pero el ejemplo que tuvimos el 26 de julio, esa gran movilización en solidaridad con nuestros hermanas y hermanos cubanos, con el hoy presidente camarada Díaz-Canel, el ejemplo está que México no dejará jamás solo a Cuba, porque Cuba es nuestro hermano, porque Cuba es nuestro compañero. Y así como defendemos nuestra soberanía nacional, también defendemos y pedimos respeto a nuestras hermanas y a nuestros hermanos de Cuba, amigas y amigos. Maestra Deli Rivera, por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este evento tan importante en honor al comandante Fidel Castro Cruz. Saludo con profundo respeto y afecto a la Embajada de la República de Cuba en México y al excelentísimo señor Eugenio Martínez Rodríguez, nuestro querido país, al secretario general de Gobierno, maestro Alejandro Viedma Velázquez, no nos pudo acompañar, pero le mandamos un caluroso saludo. Al luchador social y joven Arturo López Robles, coordinador estatal de Juventud del Movimiento. De manera muy especial al público que hoy nos acompaña en esta fecha de profundo significado histórico. De memoria, de dignidad nacional y de soberanía de nuestros pueblos por construir su propio destino. Hablamos de una figura que marcó profundamente la historia de Cuba, del Caribe y de nuestra América, Fidel Castro Cruz. Y al hacerlo, no podemos separar su historia de la historia de México, porque fue esta tierra que desde hace décadas ha sido casa, refugio y puente para los pueblos de América Latina, donde la historia de la Revolución Cubana escribió un capítulo decisivo. Aquí, en México, Fidel encontró amistad, solidaridad y un espacio para preparar el camino que lo llevaría junto con sus compañeros a emprender la expedición del Grama. Desde Tuxpan, en Veracruz, partió aquel grupo de revolucionarios de 82 hombres hacia Cuba. Desde entonces, la historia de México y Cuba quedó unida por un vínculo que ha sobrevivido a generaciones, a cambios políticos y a la transformación del mundo. Esa amistad no es solamente un recuerdo del pasado, es una revolución viva. Y es precisamente por eso que al recordar a Fidel Castro resulta importante reflexionar sobre los valores que más allá de las diferencias siguen acercando a México y a Cuba. Entre ellos destacan, ante todo, la defensa de la soberanía nacional. Para México, como para Cuba, la soberanía no es una palabra abstracta. Es el derecho de cada pueblo a determinar su propio camino, a tomar sus decisiones sin imposiciones externas y a defender su dignidad en el concierto de las naciones. Esa convicción forma parte de la historia diplomática de México y también de la historia de la Revolución Cubana. Y es un principio que conserva plena vigencia en nuestros tiempos. Fidel Castro representó para millones de cubanos y para diversos movimientos de América Latina y el mundo la determinación de un pueblo de defender su autodeterminación. Su figura despertó admiración y dudas, y es justamente la historia, con todas sus complejidades, la que nos permite reconocer que las figuras históricas no pueden reducirse a una sola dimensión, porque la Revolución Cubana también despertó la idea de que el desarrollo de una nación debe medirse también por la vida de su pueblo, por las oportunidades de sus hijas e hijos, por el acceso a la educación, por la protección de la salud, por la dignidad de quienes menos tienen.
Estos son los principios que han formado parte de las grandes luchas sociales de América Latina y que hoy continúan presentes en la vida pública de nuestro México. De igual manera, la defensa de la soberanía y la justicia social tienen un punto de encuentro en una idea mayor en el poder público. Deben tener como objetivo el bienestar de la gente. Por eso, el legado que hoy recordamos resuena con los principios que México sostiene en el presente: la dignidad de los pueblos y la defensa de nuestra soberanía y la justicia social. De América Latina y del Caribe tienen derecho a construir su propio futuro, pero también nos une una convicción profunda de solidaridad. La historia de México y Cuba es la de los pueblos que han sabido extenderse la mano en momentos decisivos. Esa solidaridad se ha entendido a la educación, a la salud, a la ciencia, en la cultura y en la cooperación entre nuestros países. Porque el humanismo se comparte, se construye con acciones concretas, con médicos que cuidan vidas, con maestros que abren caminos, con científicos que ponen al servicio de todos el conocimiento, con políticas públicas que buscan reducir la desigualdad y con naciones que en lugar de darle la espalda a sus pueblos hermanos, deciden cooperar. Ahora, al conmemorar los 100 años del natalicio de Fidel Castro Ruz, recordamos también que la historia de nuestra América se ha construido a través de puentes entre México y Cuba, puentes entre generaciones y puentes entre los sueños y aspiraciones de nuestros pueblos. Es así que esta conmemoración no debe mirar únicamente hacia el pasado. Debemos invitarnos a pensar en el futuro, un futuro en el que México y Cuba puedan seguir colaborando desde sus propias realidades y experiencias. Un futuro en el que América Latina y el Caribe tengan una voz cada vez más firme en el mundo. Un futuro en el que la soberanía no signifique aislamiento, sino capacidad para cooperar en condiciones de respeto y dignidad. Un futuro en el que la justicia social y el desarrollo humano sea objetivo compartido. Y un futuro en el que las diferencias entre naciones no impidan reconocer todo aquello que nos une. Fidel Castro pertenece para siempre a la historia y a la memoria de Cuba y del mundo, pero también forma parte de la historia latinoamericana en la que México ha tenido y continúa teniendo un papel fundamental, un papel que ha compartido con gusto a través de los años con todas nuestras hermanas y hermanos americanos. En este centenario sea entonces una ocasión para honrar la memoria, pero también para reafirmar la amistad, para reconocer nuestras particularidades, pero también para celebrar nuestros valores compartidos, para mirar al pasado con respeto y al futuro con esperanza y fraternidad. Que la memoria de Fidel Castro Ruz y la historia de amistad entre México y Cuba nos recuerde que la soberanía, la dignidad y la justicia social y la solidaridad entre los pueblos siguen guiando el espíritu de nuestras naciones. Que estos principios nos inspiren a seguir construyendo una América Latina y un Caribe más unida, más justa, más soberana y sobre todo más humana por el bien de todos. Que viva la amistad entre México y Cuba. ¡Viva! ¡Que viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva! ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias por Muchas gracias, querida diputada Nelly, por compartir con nosotros esta tarde de muchas reflexiones. Ahora, por favor, pido ponerse de pie a todo el recinto para la entrega del bastón de mando por parte de nuestro compañero Joel Martínez Álvarez, representante indígena del municipio de Loro. A nombre de todas las organizaciones indígenas del Estado de México, por favor, No están solos,
acto de celebración del líder de la Revolución Cubana, proceso que estremeció la historia de nuestro continente, tal como lo hizo la Revolución Mexicana antes. Y es muy pertinente que aquí en México, el país donde Fidel Castro Ruz vivió más después de Cuba, lo recuerde. Hoy en La Habana se inició un coloquio con la participación de 1.500 invitados extranjeros sobre el legado del pensamiento de Fidel. Y hay una gran representación de mexicanos y mexicanas, como están ustedes hoy aquí, recordando al hombre más grande de Cuba, solo comparable con el héroe nacional José Martí. Y él no solo estuvo en México, sino que amó profundamente a México. Apenas 6 semanas después de salir de prisión en Cuba, tras el asalto al cuartel Moncada que inició la última etapa de la Revolución Cubana, Fidel debió venir a México. Y no crean que lo hizo porque quería venir a México. Se vio obligado porque su vida corría peligro. Pero lo hizo consciente de que aquí encontraría el apoyo, que aquí se gestaría la Revolución Cubana triunfante, como lo hizo. ¿Y qué edad tenía Fidel cuando vino a México? No había cumplido 29 años aún. Tenía 28 años, apenas un mes y unos días después cumpliría 29 aquí. Entró por Mérida en avión. De Mérida se trasladó a Veracruz y por Veracruz, debido a que no tenía suficiente dinero, vino por carretera hasta Ciudad de México. Como decía él antes, también aquí en el Estado de México, hizo parte de su preparación junto a sus jóvenes que lo acompañaron a la última etapa de la Revolución Cubana. Preparación militar, preparación política e ideológica y diseño del futuro de Cuba. Y él era un hombre que estaría contento también de estar aquí hoy, a ver a jóvenes, porque yo estimo que una de sus grandes preocupaciones era la dimensión del tiempo. Una persona que vivió 90 años, 90 años vivió Fidel, muy intenso, apenas dormía, trabajaba de madrugada, leía, profundizaba y tenía esa preocupación de que no tendría todo el tiempo necesario para las transformaciones que tenía en su cerebro, que no dejaba de generar ideas, de luchar por un mundo mejor. Y esa preocupación en los últimos años se notó cuando tenía unas preocupaciones especiales, una vez que dejó las responsabilidades oficiales a las cuales renunció por su estado de salud. Preocupaciones como la paz mundial, cosa tan vigente hoy, peligro, las amenazas a la paz, la alimentación de los seres humanos y el futuro. En ese sentido, una gran preocupación que tenía era la juventud, cómo enfrentaría los retos del futuro, como a él le tocó hacerlo en su propia juventud. Y él tenía, entre otras cosas, ese método para que uno pudiera ser hasta fastidioso, pero para mí excelente, de preguntar hasta la saciedad. Esa curiosidad por conocer cada detalle de cada cosa, para imaginarse la mejor opción para enfrentarlo, lo llevó a obtener resultados, lo llevó a dejar un pueblo educado, solidario, lo dejó a llevar una obra como es la Revolución Cubana. Y a mi modo de ver también, entre sus grandes méritos, entre sus grandes méritos, está la manera de conducir un proceso político, con todos los retos que enfrentaba Cuba, teniendo frente a la potencia más grande, y no una potencia cualquiera, no una potencia aliada, una potencia enemiga, una potencia que quería seguir dominando Cuba. Y él logró, en primer lugar, la unidad de las fuerzas revolucionarias, algo tan necesario en nuestro tiempo. Fue una de sus grandes virtudes, y la gestó aquí en México. Aquí vinieron a ver los líderes políticos cubanos que también luchaban contra la dictadura de Batista, y con ellos abordó la unidad de las fuerzas progresistas de izquierda y revolucionarias. Y ese era uno de sus principales argumentos, una de sus principales obstinaciones
siempre hubiera unidad y siempre llamaba al pueblo a estar unido. Porque lo segundo que nos enseñó Fidel para mí de más importante es que no hay imposibles. Todos sus colaboradores cercanos, la gente que trabajó cercano a él, todos nosotros sabíamos que cosas que parecerían no realizables o utopías, Fidel logró convertirlas en hechos. Tenía esa fe en que el hombre podía lograr todo lo que se propusiera, que habría tiempo para alcanzarlo, que aunque no tuviera los recursos, la creatividad de las personas, como dice nuestro presidente actualmente, la resistencia creativa, que son conceptos muy fidelistas, que no solo es resistir, sino también crear, encontrar la solución a problemas, encontrar la alternativa a cuando parece que el camino se ha detenido. Y esos dos, para mí, grandes méritos de Fidel, la idea de la unidad como vehículo para lograr lo que uno quiere. Y segundo, la idea de que siempre se podrá lograr lo que uno se propone. Son los grandes legados que yo, y esto lo digo de ámbito personal, rescato del comandante jefe en estos días. Pero por el camino entendemos también que hay personas que no compartían las ideas de Fidel. Es lo de las diferencias. Lo que no entendemos, o por lo menos no aceptamos, es que quieran borrar su obra, que quieran borrar su legado, que hoy, 100 años después de su nacimiento, inventen tantas cosas que Fidel no hizo y oscurezcan otras que Fidel logró. Por lo tanto, sí es pertinente recordar a Fidel como lo están haciendo ustedes. No es una rutina, no es un aniversario, es retomar, si en algún lugar se hubiera perdido, como en Cuba, retomar esas ideas, porque hoy, cuando las amenazas a nuestras naciones, y lo digo en plural, aunque la nuestra sea más amenazada que otra, pero las amenazas a cualquier nación, no sabemos con qué capricho, idea macabra se puede despertar mañana el neofascismo, no sabemos dónde puede terminar una decisión política contra nuestros pueblos. Porque sabemos hoy, por ejemplo, el pueblo de Cuba que está sufriendo una de las peores agresiones en el exterior, sin que sea una agresión militar. Sin que tiren una bomba, Cuba hoy está sufriendo con los efectos de que tiren una bomba. Porque no recibimos insumos médicos. Y no porque no tengamos dinero para pagarlo, sencillamente porque están amenazadas las empresas que se relacionan con Cuba. Y son amenazas reales, son medidas que afectan a cualquiera que se relacione con nosotros. Por tanto, es heroico lo que el pueblo cubano está haciendo hoy, prácticamente sobreviviendo. No recibimos combustible hace más de 7 meses. ¿Qué país del mundo ha logrado sobrevivir sin recibir combustible? Le aseguro que ninguno. ¿Qué país del mundo ha logrado sobrevivir teniendo decenas de miles de contenedores en el exterior con los productos que necesita para sobrevivir y hacer una medicina urgente? Prácticamente ninguno. Es un genocidio lo que se practica contra Cuba. Y solo recordando a Fidel, uno pudiera encontrar camino. También sufrimos antes agresiones y Fidel logró conducir al pueblo cubano a sobrepasar. Por tanto, no es una rutina o un ritual que nos encontremos aquí o en otros lugares para recordar a Fidel, es una reafirmación de que sus ideas siguen siendo vigentes, que nos enseñó el camino. Muchos nos preguntamos qué haría Fidel hoy. Claro que eso es una pregunta hipotética. No podemos predecir en el pasado, Fidel no está con nosotros. Pero sí nos puede enseñar muchas de sus cosas cuando él decía, si nos rendimos, seremos un pueblo esclavizado. Y de resistencia sabe mucho el pueblo mexicano. Un pueblo reído. Un pueblo que resistió el embate de varias potencias juntas, no una sola, y de poderes inmensamente mayores, pero muchos cayeron defendiendo la soberanía y lo que el pueblo mexicano quería hacer. Así nosotros, una nación más pequeña en historia, en población, en tradición cultural, también resistimos. Y Fidel lo dijo con mucha admiración, la gran nación mexicana
días fueron momentos fugaz pero imborrables, felices bajo la tierra. Así se sintió Fidel allí, porque recibió, yo siento hoy que ustedes nos trasladan a nosotros el apoyo de mexicanos y mexicanas que vieron en esos jóvenes que llegaron de Cuba como un futuro, jóvenes idealistas pero puros, no corruptos, que apenas tenían para sostenerse, pero habían comprometido su palabra para el pueblo de Cuba, de liberarlo de la tiranía feroz apoyada por Estados Unidos, que era la de Fulgencio Batista y Saldívar. Y así hay decenas, tal vez miles de anécdotas que nos conocieron. No les alcanzaba para comer, no tenían cómo vestir prácticamente. Y el dinero que recaudaban era para la causa revolucionaria, para comprar armas, para imprimir documentos, para hacer pública la gente que se estaba trabajando y fomentando el México para liberar al pueblo de Cuba. Así que yo agradezco esta iniciativa, agradezco que nos acompañen, que no olviden a Fidel, que tengan presente. Es un hombre como todos los seres humanos, claro que cometió errores, pero fue un ser humano excepcional, que desde joven distinguió por su carisma, su inteligencia, que escuchaba al pueblo, que sometía lo que pensaba el pueblo, aunque tenía una dirección fuerte y un liderazgo indiscutible, pero era también un hombre de gran sensibilidad con cualquier situación que enfrentó, a cualquiera que encontró por el camino, en cualquier lugar del mundo, no solo en Cuba. Era esa persona curiosa que leía hasta quedarse dormido. Y si encontraba una noticia de que en un lugar había una enfermedad, enseguida llamaba a médicos y decía, ¿cómo podemos ayudar? Y hay muchos que cuentan, como Fidel Reynoso le digo, ¿cómo puedo ayudar a tu hijo que sé que está enfermo? Incluso personas ideológicamente contrarias a él, que hoy, 100 años después de su nacimiento, reconocen que esa figura fue humana también, aun cuando eran rivales políticos. Así trató a sus rivales en la guerra. Soldados que se enfrentaban a Fidel eran los primeros que recibían medicamentos y cura cuando eran heridos. Y claro que esas personas después, ¿qué hicieron? Abandonaron la resistencia contra Fidel, porque sabían que el lado que él defendía era el lado más humano. Y como recordaba el otro día, de los 82 que salieron de México, en el Yale de Gama, llegaron a la Sierra Maestra 21 compañeros. 21 compañeros. Y en 24 meses derrotaron un ejército de 80.000 personas. 80.000. 21 contra 80.000. Solo se debe contar con el pueblo detrás de esa lucha. Solo si hay un liderazgo como el de Fidel, de su hermano Raúl y de los jóvenes que lo acompañaron y que siguieron hasta el último día defendiendo la revolución, se puede derrotar tamaño ejército apoyado por Estados Unidos. Y no solo fue esa la victoria que consiguió, que ya sería suficiente para estar en la historia. La primera derrota del imperialismo ya en América Latina. Al mismo tiempo que Cuba derrotaba el imperialismo, enseñaba a leer a los cubanos que no lo sabían leer. En contra de la campaña de Estados Unidos, que sabotó ese programa de alfabetización, fue la campaña más dura que se puede hacer en política. Jóvenes, miles de jóvenes de 15, 16 años, 17 años, se separaron de su familia para ir a una montaña a enseñar a quien no sabía hacerlo. Y en muy pocos meses, Cuba se quedó un territorio libre al alfabetismo. Cuando la revolución todavía sufría una posible nueva agresión militar, planes de sabotaje, intentos de atentado, y ya sufría las primeras sanciones que conformaron después el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Hoy el pueblo cubano la está pasando muy mal. Hoy el pueblo de Cuba no merece como está viviendo. Y no es porque nuestro gobierno así lo haya querido, es porque el gobierno de Estados Unidos ha decidido que no le importa el costo que tenga, no le importa los que mueran en Cuba para lograr su ambición histórica de controlar a la mayor de las Antillas, a la isla rebelde, la isla de Fidel, la hermana de México y
Y en estos días, bajo esa amenaza, cuando nuestro pueblo tiene electricidad insuficiente, porque tenemos las condiciones para generar electricidad, tenemos los motores que pudieran generar electricidad, pero no tenemos combustible porque amenazó al mundo entero. Y ha tomado medidas contra los países que osen venderle combustible a Cuba. Ese es un crimen. Pero no solo combustible, medicinas y alimentos. Amenaza a países que reciben médicos cubanos. Aquí en México, 3.300 médicos cubanos en este momento que estamos hablando. Prestan servicios en 555 municipios, varios de ellos en el Estado de México. Y si el gobierno de México decide que nos vamos, nos vamos. Pero aquí están. Y en 2 años y medio han salvado 700.000 vidas junto a los médicos. Si alguien considera que eso es un crimen, está mintiendo, como se ha mentido siempre contra Fidel. Porque esos médicos son absolutamente libres, profesionales, felices de salvar una vida cada noche, felices de seguir el ideario de Fidel, el que decía con mucha firmeza: la era del egoísmo tiene que pasar, la era del egoísmo tiene que pasar, a pesar de los retrocesos de la izquierda, a pesar de los embates, a pesar de los triunfos temporales del capitalismo brutal. Y él confiaba en que el ser humano tendría siempre la opción de la solidaridad, de la cooperación, de la hermandad, de salvar al planeta y no de avanzar en el consumo que lo destruye. Esa idea, claro que eran peligrosas, claro que eran una amenaza, porque siempre los rebeldes, los que se oponen al sistema imperante que nos han condenado a venir, reciben la oposición. Por eso Martí, nuestro héroe nacional, decía que los hombres se miden por la oposición que se les hace. Y a Fidel se le hizo una oposición gigantesca, decenas, calcula la CIA misma, 600 planes atentados, seguramente muchos más contra él. Lo sobrevivió. Y no lo sobrevivió escondido. Hay un líder que se puede equiparar en contacto con el pueblo. No evadió una visita al exterior, donde, por cierto, lo que encontraba era apoteosis de apoyo. Y 4 personitas, 4 gatos, como decimos en Cuba, eran los que querían asesinarlo. Pero fue protegido por el pueblo cubano y por los pueblos del mundo, donde quiera que iba. Incluso sus adversarios se morían por estrechar la mano, conversar un minuto, hacerle una pregunta, llevarse como tesoro. Le dieron la mano al hombre que se metió a América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Y que los cubanos tenemos el honor de que nació en Cuba, pero era ante todo un latinoamericano caribeño, defendía